Continuamos entonces. Les preguntaba cuáles son los dominios. Bacterias. Ya, las bacterias. Archaea y Eucaria. Eucaria, muy bien. El dominio bacteria, dominio archaea o arqueas también lo mismo, y dominio eucaria, ¿no? Perfecto. ¿Y cuántos reinos dijimos que hay? 5, 4. ¿Cuáles son esos 5 reinos? Animal, vegetal, hongo, plantas, hongo y fungi. Eso, muy bien. Entonces son 5 reinos. Los protistas, las plantas, los animales, los hongos y los moneras, que son las bacterias, ¿no? O hay algunos que dicen el reino bacteria, otros dicen reino monera, es lo mismo. Sí, de acuerdo al órgano del cual ellas forman parte, tienen una forma determinada y una estructura determinada. También, por ejemplo, en el grupo de las eucariotas, la diferencia que también vamos a verlo más adelante, las células eucariotas son diferentes a las células procariotas. La estructura es diferente. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, es una unidad totalmente diferente a otra en cuanto a estructura. Y obviamente todo esto, al ser, por ejemplo, a tener esta forma, la función que tiene esta neurona, ¿cuál es? Transmitir los impulsos nerviosos. A ver, la función de las células musculares. ¿Cuál es la función? ¿Tiene la misma función que una neurona? No, ¿verdad? ¿Cuál es la función? La contracción y relajación, ¿verdad? Entonces, de ahí el concepto unidad, ya sabemos que es unidad estructural o anatómica y funcional o fisiológica, porque tiene, de acuerdo a la forma y al lugar donde ellos se encuentran, ¿sí? Formando los diferentes tejidos y órganos, tienen una función determinada. La función del riñón no es la misma función del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus células son diferentes, tienen una anatomía, una forma diferente de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Bien. Y ayer acotaron todavía de que puede existir al Estado libre y en forma independiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Aquí hay un poquito de historia. No me gusta mucho la historia dar en los temas, pero bueno, está como parte del programa. Y es importante desde el punto de vista de la teoría, de la formulación de la teoría celular, porque esa teoría es un concepto que unifica lo que es la biología, ¿no? Hace muchos años, alrededor del año 1838 al 1880, los científicos alemanes especialmente se dedicaron a hacer investigaciones referentes a las células y ellos formularon lo que es la teoría celular. Por ejemplo, el botánico Matthias Leiden en el año 1838, junto con Theodor Schwann, ya en el año 1839, este zoólogo, pero ambos científicos, llegaron a hacer investigaciones y coincidieron de que todas las plantas estaban formadas por células, ¿sí? Más adelante, en el año 1855, este científico alemán, Rudolf Virchow, determinó en base a las investigaciones que hicieron ellos, él indicó de que las células nuevas se forman solo por la división de células previamente existentes. ¿Qué significa? Que una célula madre es la que va a dar origen a las otras células, que hay una célula nativa, que todos tienen todas las células tienen origen en una célula madre, ¿sí? A esa conclusión llegó ese científico alemán. Entonces, todas estas investigaciones de estos científicos
contribuyeron al desarrollo precisamente de esa teoría que es la teoría celular, ¿no? Y dieron el concepto unificador de que todas las células son unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. Es decir, que las células se unen para que se organizan para que puedan llevarse a cabo una función determinada en cada órgano, ¿sí? Y también de que todas las células proceden de otras células, ¿no? Ya lo dijimos así, que de una célula madre se dividen y salen las células hijas que son idénticas a las células madres, con todas sus características genéticas, ¿no? Bien, posteriormente este científico alemán, el biólogo August Weismann, en el año 1880, siguió con las investigaciones de estos científicos y determinó que todas las células se pueden rastrear todo lo que son los antepasados de las células vivas, ¿sí? Hasta los tiempos ancestrales. Entonces, ahí se determinó que todas las células tienen un origen en una célula nativa, en una célula anterior, ¿no? Entonces, estas teorías, estas investigaciones de estos científicos alemanes hizo de que se formule esta teoría unificadora en la biología, que es la teoría celular. Bien, entonces ya entramos aquí lo que es el tema específico de lo que son las características principales o básicas que tiene una célula. ¿Cuáles son esas características? Son básicamente tres. En primer lugar tenemos la forma, ya lo dijimos, la forma de las bacterias, de las células son diferentes. Si es una célula procariota, por ejemplo, su forma es diferente a las células eucariotas, ¿no? El tamaño también es diferente, vamos a verlo más adelante, y el movimiento que ellas realizan, ya sea dentro de la célula cuando se produce el metabolismo, o cuando ellas se mueven como un todo, la célula es diferente de una a otra. Sí. Y muchos, con algunas excepciones, me dibujaron así redonditas, ¿no? Porque se les quedó esa imagen de la célula que era redonda. Y aquellas personas que me dibujaron de otra forma, les pregunté qué célula era y no supieron responderme. Pero no importa. Ahora, ¿a qué voy? ¿Por qué les hice hacer ese dibujo? Para que ustedes vean y entiendan y sepan de que todas las células no son iguales. Tienen diferente forma, y al tener diferente forma, tienen también diferente tamaño, y cuando se unen forman diferentes órganos. Y a su vez, al formar diferentes órganos, tienen funciones diferentes. Hace rato poníamos el ejemplo de las células musculares que forman los músculos, no tienen la misma función. La función, por ejemplo, de las neuronas no es la misma función de los glóbulos blancos, o de los glóbulos rojos, o de las plaquetas, o de las células musculares, o de los hepatocitos que forman el hígado, ¿no es cierto? Bien, ese era el motivo por el cual yo les hice dibujar, para que ustedes ya borren de ese chip que tenían en la cabecita de que las células son redondas, que todas las células son redondas, ¿ya? Que las células, ¿sí?, tienen diferente forma y diferente tamaño, y al tener diferente forma y diferente tamaño, tienen una función determinada. Y obviamente, cuando esto ocurre de forma normal, tienen el tamaño que corresponde, la forma que corresponde y la función que corresponde en un determinado órgano, hay un equilibrio, y a eso, ¿qué lo llamamos? Homeostasis. Muy bien, homeostasis. Muy bien. ¿Qué pasa
cuando una célula, por ejemplo, aumenta o disminuye su tamaño. Va a cambiar la forma, ¿no es cierto? Y la función también se va a ver alterada, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿y qué va a pasar si está alterada el tamaño, la forma y la función? Va a ser propenso a enfermarse. ¿Qué va a pasar? Hola. La homeostasis, dice. Ya, se rompe la homeostasis, ¿verdad? Se rompe esa Sí. armonía, el equilibrio que hay que determina la salud. ¿Y qué va a pasar con ese órgano, por ejemplo, con ese ser vivo? Ya no cumple su misma función. Ya, y obviamente, al no tener el mismo tamaño, al no tener la misma forma, al no tener la misma función, ¿qué va a pasar con ese organismo? Se rompe la homeostasis. Enferma. Eso, se produce una enfermedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Deja de funcionar como debe porque hay un desequilibrio. Exacto, se rompe ese equilibrio, esa armonía, se rompe la homeostasis y se produce una enfermedad. ¿Sí? Ponemos un ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo me podrían dar de la ruptura de la homeostasis? Fiebre. Que interfiere en la función. ¿Qué pasa con la fiebre, con el tamaño de la célula? A ver, que esté relacionada con la célula. Diabetes. Ya. La diabetes, muy bien. Gastritis. ¿Qué pasa con la diabetes? Hay una alteración en lo que es hay un problema a nivel de qué órgano? Del glándula, el páncreas. Páncreas. Sí. El páncreas, que es el que sintetiza la insulina, que regula la glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo, ¿no? A ver, una que esté relacionada con la célula, a ver, donde podamos ver la célula. A ver, en una hepatomegalia. La enfermedad del SIDA. Ya, no en una hepatomegalia. En la hepatomegalia, ¿qué pasa? ¿Qué es la hepatomegalia? El agrandamiento del hígado. ¿Y la esplenomegalia? El agrandamiento del páncreas, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando el hígado se agranda? ¿Será que el tamaño de las células del hígado, que son los hepatocitos, su forma y su función van a estar en un estado de homeostasis? No, se rompe la homeostasis, ¿sí? Y por lo tanto se produce una enfermedad con esa característica que nos da que es la hepatomegalia, ¿sí? Bien, en el cáncer también podemos ver, ¿no es cierto?, que las células cancerosas sufren alteraciones a nivel de las células en cuanto a tamaño, especialmente se agrandan muchas de las células, muchas se destruyen, muchas se deforman, el núcleo, por ejemplo, se agranda, lo que llamamos la cariomegalia, núcleo agrandado, ¿sí? Deforme, la forma es bastante irregular y por lo tanto, al variar el tamaño y la forma, la función de esas células se ve alterada, se rompe la homeostasis y se produce una enfermedad que son los signos y síntomas del cáncer. ¿Sí? Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿sí? A ver, ¿alguien más otro ejemplo? Bueno, no importa. Ustedes van a hacer una lista de las enfermedades
donde hay una alteración del tamaño, forma, función, y por lo tanto se rompe la homeostasis y se produce una enfermedad. ¿Está claro este concepto? Sí. Bien, no hay duda. Vamos al segundo. Vamos al segundo. A ver, ¿quién me lo lee? ¿Otra persona? A diferencia de las células procariotas, las células eucariotas tienen membranas internas que forman compartimientos permitiendo a la célula realizar actividades especializadas dentro de cada una de estas pequeñas áreas separadas, orgánulos. Ya que se los llama orgánulos, ¿no? Muy bien, Elsa, muchas gracias. A ver, Elsa, ¿puede usted parafrasear? Elsa sabe qué es parafrasear. Elsa. Parafrasear creo que bueno, no me acuerdo. Ya, les recuerdo, parafrasear significa cuando ustedes leen un concepto, decir lo mismo con sus propias palabras. ¿Ya? Eso es parafrasear. Ok, gracias. Vamos, Elsa. ¿Qué es lo que lo diferencia? Aquí hay una diferencia de lo que es, le habla de la diferencia entre estos dos tipos de células que vimos ayer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que está relacionada con las membranas Internas. Las membranas internas. Ya. ¿Qué pasa con estas membranas internas? ¿Qué forman estas membranas? Aquí tenemos una membrana celular o membrana citoplasmática, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí adentro también hay otras membranas internas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí esta membrana sí está cubriendo a un todo, a toda la célula. En cambio, estas membranas aquí están haciendo de que haya unos compartimientos entre unos y otros y otras estructuras, ¿sí? Y estas estructuras que se llaman, aquí lo dice, están separaditas, se llaman orgánulos. ¿Sí? ¿Qué son los orgánulos? Son estas estructuras. Aquí que tenemos, por ejemplo, una mitocondria, tenemos aquí el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplásmico liso, el rugoso, los lisosomas, ribosomas, vacuolas, etcétera, etcétera. ¿Pueden apagar su micrófono? Bien. Es el problema cuando a veces perjudican, no se sale de contexto. Bien. Entonces aquí lo que está marcando es una de las diferencias muy importantes que existen entre lo que son las células procariotas y células eucariotas. ¿Qué diferencian bien? Ven desde el punto de vista de las membranas internas. ¿Esta es una célula eucariota o procariota? Eucariota. Eucariota. Procariota. ¿Ven diferencia? Independientemente de la forma. La forma, el tamaño. Ya, independientemente de la forma, porque también esta célula procariota puede ser redonda. No llevan orgánulos. A ver un ratito. Jóvenes, por favor, esta es una imagen que yo la saqué al azar, pero valga la aclaración, las células procariotas también pueden tener esta misma forma, ¿ya? Esférica. Entonces, la forma aquí no altera, no tiene relevancia. Pero sí, Los órganos serían. lo que está dentro, los orgánulos. Carece de organelas. Ya. La estructura, ¿cuál es más simple? ¿De las procariotas o de las eucariotas? De la procariota. Es una estructura más simple. ¿Por qué es más simple? Porque no lleva orgánulos. Porque tiene muy pocos orgánulos, miren aquí, ¿no? En cambio, las eucariotas tienen muchos orgánulos. ¿Por qué tienen muchos orgánulos? Porque tienen el sistema de endomembranas, de membranas internas, que hacen que hayan estos compartimientos
y se formen estas estructuras que se llaman orgánulos u organelas. Y esto hace de que cada una de estas estructuras que se llaman orgánulos tengan también una forma determinada, un tamaño determinado y una función determinada dentro de la célula. Por ejemplo, tomamos al azar esta, que aquí hay 1, 2, 3 orgánulos. ¿Qué se llaman esos orgánulos? Aparato de Golgi. No, así como un choricito. Mitocondria. La mitocondria, muy bien. ¿Y cuáles son las funciones, o una de las funciones más importantes de la mitocondria? La respiración celular. Ya, la respiración celular. Ellos realizan la respiración celular mediante la formación del ATP, que es el que va a dar la energía a la célula para que ellas puedan realizar sus actividades metabólicas diarias, ¿no es cierto? Bien, entonces si se fijan, la estructura que tienen las mitocondrias es totalmente diferente a la estructura, por ejemplo, que es esto, el aparato de Golgi, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la función que tiene el aparato de Golgi? Modifica las sustancias que reciba. Ya, que recibe, que le envían, especialmente los retículos endoplásmicos rugosos, ¿no es cierto? Es como el almacén de las células, ¿no es cierto? Sí, es la misma función que tienen las mitocondrias. ¿No? ¿Tiene la misma función, la misma forma de la mitocondria? No. ¿Tiene el mismo tamaño? No. Vamos aquí, por ejemplo, tenemos el retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas, que es lo que lo diferencia del retículo endoplásmico liso que no tiene ribosomas. Ahí ya vemos una diferencia. Ambos son retículos endoplásmicos, pero ese tiene ribosomas y ese no tiene ribosomas. La función tampoco va a ser la misma, ¿no? Aquí tenemos los lisosomas, las vacuolas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este concepto? Quiere marcar la diferencia, una de las diferencias más importantes que hace que las células eucariotas, que la estructura del citoplasma y en sí de las células eucariotas sea más compleja que las de las células procariotas, ¿no? Que es el sistema de endomembranas. Estas membranas hacen de que la célula tenga actividades diferentes, especializadas, como dice aquí, dentro de una célula determinada. Y estas membranas o sistemas de endomembranas o membranas internas hace que se formen, ¿qué cosa? Cada uno de estos orgánulos. Y así como ustedes lo decían hace un momento, que tienen una forma determinada, ¿sí? Un tamaño determinado y por ende una actividad o función determinada. ¿Sí? Entonces, al margen de que cada célula de un determinado órgano tiene también un tamaño, una forma, una función determinada que hace de que haya la homeostasis, un equilibrio y por lo tanto haya una buena salud, ¿sí? También eso depende de lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Bien, eso es lo que quiere decir este concepto. ¿Queda claro? Sí, Lice. Que para que una célula, para hacer válido este concepto, también tenemos que tener en cuenta lo que hay aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se alteran las mitocondrias? Va a estar de pelucha, ¿no? Esa célula. No va a haber energía, no va a haber actividades metabólicas. ¿Qué pasa, digamos, si se sale el agua del citosol? ¿Qué pasa si entra en gran cantidad de sodio cloro o de algún metabolito entre la célula? ¿O sale demasiada agua? ¿Qué va a pasar con la célula? ¿Va a haber? ¿Se va a alterar?
la función, ¿no es cierto? Se va a alterar el tamaño, la forma y la función y por tanto la homeostasis. Y va a haber una enfermedad, se va a enfermar la célula y por ende el tejido y por ende el ser vivo. ¿Sí? Bien, ¿está claro esto? Sí, ¿verdad? Sí, Bien. está muy claro. Vamos a ver ahora, continuando con lo que es la organización de la célula, que la organización es básicamente semejante en todas las células. ¿Sí? El tamaño, por ejemplo, es pequeño. Normalmente, vamos a verla en la siguiente diapositiva, cuánto es el tamaño, pero todas tienen un tamaño pequeño, ¿no? Y todo tiene su razón de ser. ¿Para qué? Para que se mantenga la homeostasis, porque si serían células demasiado grandes, habrían problemas en lo que es la homeostasis. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Las células experimentan cambios en lo que es su entorno. Por ejemplo, pueden haber fluctuaciones en lo que es la concentración de sales. Pueden haber también alteraciones en lo que es el pH. Se puede hacer demasiado ácido o demasiado alcalino. La temperatura también puede verse alterada, ¿sí? Por tanto, deben actuar continuamente para restablecer y mantener las condiciones internas que hacen posible el funcionamiento de sus mecanismos bioquímicos. Para que la célula pueda mantener la homeostasis, todo su contenido debe estar separado del entorno exterior. Si ustedes se fijan, aquí en esta célula, donde estoy marcando el cursor, hay una estructura que se llama, ¿qué cosa? Membrana plasmática. Aquí el sistema de endomembranas, vimos que es la que forma, la que separa a estas estructuras, ¿no es cierto? Cada una de estas estructuras, los orgánulos tienen una membrana también, ¿sí? Pero aquí abajo, la que cubre a toda la célula, se llama membrana plasmática o membrana celular o membrana citoplasmática, es lo mismo, ¿ya? Bien, y esta membrana constituye, o es, dentro de las funciones, de las tantas funciones que tiene ella, es de ser una barrera selectiva. Entonces eso hace de que el entorno interno esté separado del entorno externo, porque aquí hay un líquido intracelular y aquí hay un líquido extracelular. Y obviamente, cuando la célula necesita de ciertas sustancias y necesita almacenar o crear energía, por ejemplo en la mitocondria, va a hacer de que haya un intercambio de materiales con el entorno, ya sea de adentro hacia afuera o cuando ella ya no necesite ciertos componentes, especialmente las sustancias tóxicas que se producen producto del metabolismo, por ejemplo, hacia afuera, va a tender a sacar. Por ejemplo, no sé si recuerdan en la mitocondria que se lleva a cabo, alguien dijo, la respiración celular. Entonces, ¿qué pasa? Entra el oxígeno hasta la mitocondria, ¿no es cierto? Se produce el ciclo de Krebs, se forma el ATP y producto de esa reacción química se forma como un desecho, un producto tóxico, que es el dióxido de carbono. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a hacer la célula, por ejemplo, con ese producto tóxico? Tiene que eliminarlo. ¿Hacia dónde lo va a eliminar? Hacia afuera, ¿no? Entonces, para eso hay la membrana celular que es selectiva. Ella sabe qué y en qué momento van a entrar, ¿sí?, las sustancias que la célula necesita o las determinadas organelas lo necesitan y qué o en qué momento también van a ser desechadas o ser liberadas hacia el exterior. ¿Sí? Hay diferentes mecanismos de transporte que eso lo vamos a ver, no sé si el día de mañana o el día lunes, si nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en este punto? Es de que ustedes sepan de que las células tienen que estar separadas del entorno celular. ¿Y quién lo separa? La membrana citoplasmática. ¿Sí? Y de que
ellos intercambian, de acuerdo a las necesidades de las células, hay un intercambio con el entorno, intercambio de sustancias que necesitan, es cuando ingresa, y cuando ya no lo necesitan, sale. ¿Sí? Bien. Aquí podemos ver que hay estructuras internas que se llaman, ¿qué se llaman estas estructuras? organelos. Organelas, ¿no? U orgánulos también. Aquí dice orgánulos, ¿no? En esta literatura dice orgánulos. En otras literaturas dice organela. Es lo mismo. Y cada una de estas organelas tienen una actividad o realizan una actividad metabólica especial, diferente a la de las otras. Vimos, por ejemplo, la actividad metabólica que cumple, por ejemplo, que se cumple en la mitocondria, ¿es la misma en el aparato de Golgi? No. ¿En los lisosomas? No, ¿verdad? Es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Cada una de las células tiene instrucciones genéticas codificadas en su molécula de ADN. Lo propio, ¿sí? Todas las células tienen, son encargadas de llevar la información genética que está dentro del núcleo en el ADN, ¿no? Bien. Aquí les decía el tamaño de las células, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el tamaño? Para que haya una buena homeostasis, el tamaño de la célula tiene que ser grande. ¿Son grandes? Tiene que ser reducido lo más pequeño posible. Eso, son pequeñitas, por eso aquí dice el título. El tamaño celular es reducido, es limitado. Es tan limitado, tan pequeño, que el ojo humano no lo puede ver, no lo puede percibir. Y por lo tanto nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando lleven histología, citología en la universidad, o microbiología o bacteriología, cuando vean quieran ver las bacterias que también son células, ¿no? Vamos a ver aquí unas bacterias. Por ejemplo, cuando quieran ver estas bacterias, esta aparentemente es una salmonela. Digan, es un paciente que tiene salmonelosis, fiebre tifoidea, y ustedes mandan las muestritas al laboratorio y por ahí van a mirar, o en la universidad, cuando lleven esa práctica, van a llevar una muestrita de un paciente con salmonelosis y van a ver a esta salmonella tifus, que es el agente causal de la salmonelosis o fiebre tifoidea. ¿Y cómo lo van a ver? Ustedes en la muestra van a decir, aquí está la bacteria, ¿se la ve? No, no la pueden ver. Entonces van a llevar las muestras al laboratorio, van a procesarlas y las van a mirar al microscopio. ¿Por qué miran al microscopio? Porque tienen un tamaño reducido, ¿no? Son pequeñitas. Lo mismo para ver un niño, por ejemplo, que tiene un cuadro diarreico, ¿sí? Ese niño, la madre lo lleva al niño y dice, mi hijito está con fiebre, tiene diarrea hace varios días, que parece que comió algo que le hizo daño, que no lo desparasitó hace tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los médicos, por ejemplo, mediante la anamnesis van a determinar más o menos qué patología podría ser y cuál es el agente causal. Y pueden decir, puede ser un protozoo, un parásito, un protozoo, y nosotros sabemos que dentro de los parásitos hay los protozoos y dentro de los protozoos hay las amebas. Entonces, lo mismo, mando, a ver, está con diarrea, sí, mañana tempranito se va al laboratorio y lleva sus muestritas de heces diarreicas al laboratorio. En el laboratorio lo van a mirar al microscopio y allí la bioquímica va a mirar esta ameba. Va a volver al laboratorio el paciente y le va a decir, doctor, estos son los resultados. Van a ver aquí entamoeba histolítica. Como ustedes ya avanzaron bacteriología, van a decir, la entamoeba histolítica es la bacteria patógena, porque la entamoeba coli no es patógena, forma parte de la microbiota normal. Entonces le voy a hacer el tratamiento. Yo ya llevé farmacología, entonces yo ya sé que para destruir a la entamoeba histolítica es el metronidazol, ¿no? O el albendazol. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ustedes ya con todos sus conocimientos van a poder hacer un tratamiento y curar a sus pacientes? En el caso de los médicos, en el caso de los odontólogos, bueno, se podría poner otro ejemplo. En el caso con el alumno de enfermería, por ejemplo, también todos los alumnos de ciencias de la salud
llevan la materia de bacteriología, parasitología, microbiología, y para ello van a ver esas células. Las bacterias, los parásitos, son células, ¿sí? Entonces, que no se los ven, ustedes no van a poder ver en las muestras. A veces se van a topar con pacientes que le dice, doctor, la vez pasada usted me dio un medicamento para desparasitar a mi hijo, pero le cuento que no le hizo bien. ¿Por qué? Porque no botó ningún gusano, ningún bicho. Obviamente que hay parásitos que son largos, ¿no? Como las tenias, Ascaris lumbricoides, pero las amebas son chiquitas, son microscópicas, no se los ve, y eso tal vez el niño botó miles, millones de estas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ustedes le van a decir, a ver, su paciente, ¿cómo está el niño? ¿Pero ya está mejor? ¿Le pasó la diarrea? Sí, doctor, pero no botó bichos. ¿Se dan cuenta? Porque el paciente quiere ver los gusanos, ¿no? Pero, repito, hay células amebas, son células pequeñas, ¿no? Que son... María Isabel, por favor, su micrófono. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, todas las células, generalmente su tamaño es pequeño, es microscópico, no es perceptible al ojo humano. Normalmente las unidades básicas de medida lineal es el sistema métrico, es el metro, ¿no? Un metro, por ejemplo, es igual a 1000 milímetros, que se abrevia mm, ¿sí? Bien, un milímetro, uno de estos, equivale a 1000 micrómetros. Si ustedes se fijan aquí dirán, ay, la profe, ¿por qué habrá escrito tan grande esto y en negrita, y esta en cursiva y esta no se equivocó? No, porque esta es la forma correcta de abreviar la palabra micrómetro. ¿Sí? Eso quiere decir micrómetro, que es la unidad de medida de la mayoría de las células. Vamos a ver, más adelante se les ha hecho un cuadrito para ver cuáles miden milímetros, qué células miden micrómetros y qué células miden nanómetros, que 1000 nanómetros igual a un micrómetro. ¿Qué significa? Que el nanómetro es la unidad de medida de células mucho más pequeñitas que las que miden micrómetros. Por ejemplo, las bacterias, la mayoría de las bacterias, con algunas raras excepciones que miden nanómetros, generalmente se mide su longitud o su diámetro en micrómetros. Aquí, por ejemplo, los virus son más pequeñitas que las bacterias y no se los mide en micrómetros, por lo tanto se los mide en nanómetros. Estas son las unidades de medida que ustedes van a ver para la mayoría de las células. ¿Ya? Bien, obviamente que hay otras células, como las células de las aves también, que son consideradas células miden milímetros. Inclusive hay algunas bacterias que miden milímetros, pero esas no tienen relevancia desde el punto de vista de las patologías. Eso vamos a verlo también, explicar en los temas más adelante. Bien, ¿qué me interesa ahora que ustedes sepan? Que como es el tamaño pequeño de las células, ¿sí? Estas son las medidas que nosotros utilizamos, ¿sí? Cuando miramos al microscopio todas estas células. ¿Cuánto mide un milímetro? 1000 micrómetros. ¿Cuánto mide un micrómetro? 1000 nanómetros. Por lo tanto, nanómetro es más pequeño que micrómetro. En algunas literaturas van a ver que se escribe micra, ¿sí? Micra es sin la M, es solamente la NU. Antiguamente se utilizaba la micra, esta unidad de medida, que es igual al micrómetro. Yo puedo decir, no sé, una célula mide 10 micrómetros, o puedo decir, una célula mide 10 micras. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día esta es la que se utiliza, es la más utilizada. Y la micra viene de una literatura más antigua. Más nada, pero es lo mismo. ¿Me dejo entender?
se entendió ¿Sí? recién. Perfecto. Y aquí les he puesto, miren, para que ustedes puedan observar. Miren la célula. ¿Qué? ¿Me lo pueden leer aquí? ¿Qué dice? Célula muscular. Célula Aquí. muscular lisa. Ya, esta es lisa y esta es estriada. ¿Tiene la misma forma? ¿La misma anatomía, estructura? No. ¿No? ¿Tendrá la misma función? No. No. ¿Cuándo lo van a ver eso con más detalle ustedes? Cuando entren a la carrera y vean la materia de histología o citología. ¿Sí? Bien, pero a nosotros, ¿qué nos interesa hoy? Saber lo básico, que las células tienen una forma determinada, ¿sí? Una estructura determinada, una función determinada, ¿no es cierto?, para mantener la homeostasis. Y aquí estamos viendo que a pesar que son dos células musculares, ¿sí?, ambas están en diferentes lugares, forman diferentes tipos de músculos, ¿sí?, o se insertan en diferentes lugares. Aquí tenemos otra que también está, y todas estas están en un ser vivo, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, las células nerviosas. ¿Qué se llama esa célula nerviosa? Neurona. ¿Tiene la misma forma que las células musculares? ¿No? No. ¿Tendrá la misma función? No. Aquí tenemos otra de las células de Schwann. Aquí está la más conocida, los eritrocitos, los leucocitos, que son células de la sangre. Miren, ambas son células de la sangre. Se encuentran en la sangre, pero miren la diferencia. Son dos células diferentes y la función es diferente. Estas, por ejemplo, los eritrocitos dijimos que son las que transportan, ¿qué cosa? El oxígeno hacia los tejidos. En cambio, los leucocitos son las defensas del organismo. Cuando vienen estas bacterias, estas amebas al organismo, ellos van a destruirlos. Ellos aumentan en grandes cantidades los macrófagos. Se forman los macrófagos, unas células grandotas. De ahí viene el nombre de macro. Macro significa grande. Un leucocito grande, eso quiere decir macrófago. Va y emite una especie de patas así como eso. Se deforma y pum, se los come a las bacterias. Y eso constituye una forma de defensa. ¿Se dan cuenta? Ambas son células que están en la sangre, forman el tejido sanguíneo, pero la función es diferente, ¿no? Y aquí tenemos las células endoteliales, los adipocitos, ¿sí? Los osteoblastos, un enterocito. ¿Y esto qué es? Un esperma. ¿El espermatozoide es una célula? Sí. Sí. ¿El óvulo es una célula? Sí. Muy bien. Y así podríamos ir aquí. Hay una célula epitelial, por ejemplo. Las células epiteliales son las que forman el tejido epitelial. Ustedes hace rato creo que ayer cuando veíamos la unión de las células forman los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Les pregunté, ¿verdad? Me dijeron tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. El tejido epitelial está formado por estas células epiteliales. Pero miren, se me fue esa diapositiva. Aquí, miren, todos son células epiteliales. Miren la diferencia. ¿Se dan cuenta? Miren, estas son simples escamosas. ¿Y dónde se encuentran? En el endotelio vascular y en los alveolos. Mire, estas, por ejemplo, son cúbicas, son simples. También simples quiere decir que tienen una sola capa, ¿no? Aquí también son simples, tienen una sola capa. Y estas se encuentran recubriendo en los túbulos renales y las glándulas endocrinas, las que secretan las hormonas. Eso en los túbulos renales, que es parte de el sistema, los riñones, el sistema excretores, ¿no? Aquí tenemos también otro simple, que es columnar. Si se fijan, son más altas. También se encuentran estas recubriendo, ¿qué cosa? La mucosa intestinal. Aquí tenemos, miren, estas ya son estratificadas.
Ya no son simples, miren, porque esta es una sola capa y aquí varias capas. Miren, este es un estratificado escamoso que se llama. Este, por ejemplo, ¿dónde se encuentra? Piel, En la boca, piel, en la vagina. boca, En la piel. en las vejigas. Y estos tejidos generalmente se encuentran en todo lo que son las cavidades. Todos los órganos que son huecos están generalmente recubiertos a la parte interna por ese tipo de tejido, ¿no? El estratificado. El cuboidal, por ejemplo, también, miren, es diferente. Esa tiene una forma diferente a esta. ¿Y dónde se encuentran? En las glándulas sudoríparas. Este tiene, por ejemplo, el estratificado columnar, ¿no? Estas generalmente se encargan de producir moco. Lo encontramos, por ejemplo, o algunas secreciones, lo encontramos en la laringe, en las glándulas mamarias, ¿sí? Y así podríamos ver, miren, la diferencia de las células que forman diferentes tejidos y obviamente diferentes órganos. Miren, ahí les he puesto, ya ustedes con más tiempito en la casa van a poderlo mirar. Es solamente un ejemplo para que puedan entender que los diferentes órganos que hay en el organismo están formados por diferentes tipos de células y que cada célula tiene una forma determinada, como lo ven aquí, un tamaño determinado y por ende forman parte de un órgano diferente que tiene una función diferente a la de los otros que están formadas por otro tipo de células. ¿Sí? Era solamente ese es el objetivo de haberles mostrado estas imágenes. Bien. Aquí una escalita que ustedes tienen una parecida ahí en el libro de Solomón. Es una escalita a nivel celular. Si se fijan, miren, aquí está en nanómetros, que es la unidad de medida más pequeñita, ¿no? Le siguen los micrómetros y posteriormente los milímetros. Miren, ¿cuáles son las células más pequeñas? Nanómetros, desde aquí, ¿no? Desde aquí. Los átomos, miren, son las más pequeñas. Las moléculas, cuando se unen los átomos, forman las moléculas. Aquí tenemos las macromoléculas como los lípidos, por ejemplo, las proteínas, los hidratos de carbono, ¿qué es esto? ¿Reconocen? ¿Qué es? Virus. Este es un virus. Y miren, los virus son más pequeñitas que las bacterias. Las bacterias se miden en micrómetros. Los virus no son células, por si acaso, ¿ya? Solamente está para ver la escala nada más. Los virus son partículas, ni siquiera se puede decir que son células, porque las células tienen ADN y ARN, tienen los dos nucleótidos. En cambio, el virus tiene o ARN o ADN, por lo tanto no es una célula, pero solamente está aquí desde el punto de vista de que cómo se miden estos y se ven en el microscopio. ¿Ya? Solamente por la medida, valga la aclaración. Eso también lo van a ver, ustedes tienen una materia de virología, ¿sí? Y ahí les van a explicar con más lujo de detalle. Miren, y aquí los cloroplastos, que son estructuras vegetales, ¿no? De las células, que son las que captan la luz, ¿no? La luz del sol para el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Miden micrómetros. Lo mismo las bacterias. Aquí tenemos diferentes tipos. Todos esos son bacterias. Hay bacterias que tienen esta forma, así como salchichitas, como cadenitas, como racimos de uva, tienen la forma de riñón, tienen diferentes formas también. Cuando llevan la materia de bacteriología, van a ver que las bacterias tienen diferentes formas, ¿sí? Y obviamente cada bacteria, de acuerdo a la forma, por ejemplo, ese puede ser un estreptococo, ¿no? Y ese estreptococo ocasiona una determinada enfermedad. Este puede ser, no sé, un cocobacilo, que puede ser un cocobacilo, a ver qué cocobacilo conocen, el que produce en los animales,
O el ser humano también produce... Ay, se me fue. Bueno, no importa. Otro ejemplo puede ser un bacilo, una Escherichia coli, o puede ser un Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, la forma es diferente, ¿sí? Y los micrómetros, las medidas también son diferentes, pero están dentro del rango de los micrómetros. Normalmente, las bacterias las patógenas miden entre menos un micrómetro, algunas hasta llegan a tener las más virulentas nanómetros, pero la mayoría está entre menos un micrómetro y 10 micrómetros, las patógenas. Inclusive hay algunas que llegan a medir hasta 100 o 200 micrómetros, pero esas no son patógenas, ¿sí? Bien, y aquí tenemos las células animales, las células vegetales y estas que también son consideradas en los huevos de las aves, son consideradas también células, y esas que ya son visibles al ojo humano, ¿no? Miden arriba de 1 milímetro, ¿no? Las más pequeñitas, inclusive hay algunas que son mucho más grandes, como la del pillo, ¿no? Del avestruz, es una de las células más grandes, ¿no? De los animales. Bien, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Saber estas unidades de medida. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Cuál es la unidad de medida de la mayoría de las células, tanto eucariotas como procariotas? Aquí están todas estas. Los micrómetros, ¿no? Miren, aquí están células procariotas, son las procariotas y estas son las eucariotas. Están aquí, miren, se miden en micrómetros, ¿sí? Los virus en nanómetros. Y estos ya, los huevos ya son visibles. Esto es lo que tienen que saber ustedes nada más. ¿Está claro? Bien. Continuamos aquí con más ejemplos que para ver el tamaño, la forma de la célula se va a adaptar a la función que realiza. Eso ya lo está, parezco disco rayado, ¿no? Pero bueno, así está el programa. Las amebas, por ejemplo. ¿Dónde ven amebas? Aquí tenemos unas amebas, aparentemente, ¿no? Miren, son esas amebas, y cuando ellas van a realizar ciertas funciones, por ejemplo, de moverse, ellas emiten una especie de pseudópodos para poderse mover, ¿no? Miren, aquí están. Ellas, para poderse desplazar, o para captar algún alimento, por ejemplo, tienden a formar una especie de patas. De ahí viene el nombre de pseudópodo. Pseudo quiere decir falso, podo es pata, como patas, falsas patas, para poder captar su alimento, ¿no es cierto? O destruir, en el caso de los macrófagos, que decíamos que son células, son leucocitos, ¿no? Que ellos, para poder destruir a las bacterias, por ejemplo, o a cualquier cuerpo extraño que entre al organismo, ellos tienen la forma así, redonda, pero emiten una especie de pata, de pseudópodos, para poder atrapar a esas bacterias y virus y poderlos destruir. Porque dijimos que los glóbulos blancos son, ¿qué cosa? Las defensas del organismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan en la pandemia por el COVID? Mucha gente murió, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y nosotros todos somos sobrevivientes del COVID o no? Sí. Sí. ¿Y por qué creen que somos sobrevivientes? ¿Gracias a qué? En parte. A estos. Porque lo cuidamos. Gracias A a estas células. A estas células. Eso, a nuestro sistema inmunológico, y esta es parte de nuestro sistema inmunológico. Los glóbulos blancos son nuestras defensas del organismo. Ellas, cuando entraban el SARS-CoV-2 al organismo, en pequeñas cantidades obviamente, ellos empezaban a proliferarse en grandes cantidades. Los macrófagos emitían esos pseudópodos y ¡pum!, iban y se los comían a los SARS-CoV-2. Pero en muchos casos habían personas, por ejemplo, que tenían enfermedades de base, eran personas muy delicadas, digamos, personas ancianas, o personas débiles, o personas que estaban muy estresadas, donde bajaba su sistema inmunológico, que obviamente
ellas sí se murieron, ellas desencadenaron el COVID que se los llevó, ¿verdad? Pero estas células, estos glóbulos blancos son nuestras células buenas, ¿sí? Que estas células generalmente aumentan cuando hay una infección, ¿no? ¿Para qué? Para ir y destruir a lo que son las células, o en este caso, las bacterias, los virus o cualquier cuerpo extraño que esté causando signos y síntomas de una enfermedad. Bien, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que estas también son células. Que cada célula en el organismo tiene una función, forma un tejido, un órgano, un sistema determinado y por ende una función que es muy importante. Todas las funciones que cumplen son importantes. ¿Será que la función que cumplen los glóbulos rojos es menos importante que la del espermatozoide o la de la neurona o viceversa? No. Todas, por más pequeña o más grande o más bonita o más fea que ustedes puedan ver, las diferencias, todas tienen una función determinada y muy importante del organismo, ¿sí? Las células nerviosas, aquí también se los he puesto, miren que dice la literatura que cuando se estiran, miren, puede llegar a medir hasta 1 metro. Y ellas son las que hacen que se transmita el impulso nervioso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes cuando agarran y tocan algo caliente, se queman la mano, ¿lo ven ahí que se siga quemando la mano? No. ¿Qué hacen? No, porque ¿Qué sacamos hacen? la mano del fuego, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes ese rato cuando se están quemando? ¿Lo dejan ahí? Reaccionamos, quitamos la mano del lugar. Quitan esa mano, ¿no es cierto? Gracias a qué quitaron, porque se produjo la sinapsis, esa información, ese impulso nervioso, llegó hasta el cerebro y el cerebro inmediatamente mandó esa orden para que levante la mano, pero fue así, violenta. ¿Se dan cuenta? Si no hubiesen neuronas, ¿qué pasaría? Ustedes seguirían con la manito ahí, quemándose. Sí. ¿Se dan cuenta? Gracias a que ustedes se mueven. A ver, levanten la manito. Bájenla. A ver, desestrésense. Están cansados. Ya van a ser 2 horas que están escuchando aquí a la profe. A ver, estírense. ¿Qué se están estirando ahí? Sus células musculares, ¿no es cierto? A ver, ¿están respirando ustedes? ¿Sí o no? A ver, inhalen, exhalen. Sí. Al inhalar, ¿qué están metiendo? Aire. ¿Quién los va a agarrar? ¿Quién los va a agarrar? Oxígeno. De oxígeno. Los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se van a ir a sus tejidos, ¿no es cierto? Van a ir a sus tejidos. ¿Y qué va a haber en sus tejidos? ¿Qué se va a formar? El ATP, la energía, y para eso ustedes van a estar fuertes para poder escuchar, estar atentos a la profesora, ¿no? O estudiar cuando estén en el examen. ¿Se dan cuenta? Entonces, como nuestro cuerpo, aún así nosotros no le estemos metiendo alimentos, nuestro cuerpo sigue funcionando gracias a que todas estas células, cada una en un determinado lugar, repito, con una forma determinada, un tamaño determinado, tiene una función específica e importante que hace que se mantenga la homeostasis. ¿Sí? Bien. Bueno, eso ya les he explicado, las células epiteliales. Y vamos a terminar la clase viendo lo que es cómo es la estructura de las células eucariotas y procariotas y las diferencias. Les voy a mostrar directamente la estructura de ambas células en diferencias. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos. Aquí, por ejemplo, ya hemos explicado un poco lo que es las estructuras, los orgánulos de las células eucariotas, ¿sí? Que en forma general es más compleja que las células procariotas porque no tienen muchos orgánulos. No hay el sistema de endomembranas, las membranas internas que forman los orgánulos, ¿no? Sí, pero tiene membrana celular y esa también tiene membrana celular. ¿Sí? Bien, bien. Vamos por una de las diferencias más importantes, que es la que todo el mundo dice, que es esta. Pero para evitar decir tantas cosas, ¿sí? Es mejor decirle que las células eucariotas no tienen
núcleo, definido, y las células procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Está bien? Con núcleo definido, sin núcleo definido. Por lo tanto, donde los ribosomas se generan, ¿dónde? En el nucleolo, ¿no? En el núcleo. En cambio, los ribosomas aquí, ¿dónde se generan? Si no hay núcleo, no hay En el citoplasma. Esa es una de las diferencias. Si se fijan, miren, como la estructura es más simple, aquí tenemos los microtúbulos y los microfilamentos que ellos forman lo que se llama el citoesqueleto, que es el que le da la consistencia para que estas estructuras estén, como les diría, en un determinado lugar, no se muevan, no se dispersen, y además que a través de estos microtúbulos y los microfilamentos que forman el citoesqueleto se va, como les diría, se lleva lo que son los micronutrientes, lo que necesitan los componentes químicos que necesitan para su metabolismo, para sus actividades metabólicas, cada una de estas estructuras llamadas orgánulos u organelas, ¿ya? Entonces, repito, las células procariotas no tienen el citoesqueleto, en cambio, las eucariotas sí lo tienen. En cuanto a la división, hay una separación de los cromosomas por unión de la membrana. En cambio, en las células eucariotas por unión del uso mitótico. Eso hace de que las células procariotas se dividan por simple división binaria. Ayer les expliqué, ¿se acuerdan de una célula madre? Se dividen en dos células hijas, así como gemelitas idénticas a la célula madre, ¿sí? Se produce un estrangulamiento en la parte central de la célula, por ejemplo, de un Helicobacter pylori, y se divide en dos células igualitas al Helicobacter madre. En cambio, la mitosis es todo un proceso, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo en las células eucariotas. Hay diferentes fases, la prometafase, la metafase, anafase, telofase, inclusive hay la prometafase, profase, ¿no es cierto?, es más largo, es un proceso que se llama, ¿qué cosa? Mitosis. Entonces, la división celular en las células procariotas es simple por fisión binaria. Se parte una madre en dos hijas. En cambio, en la eucariota se llama mitosis. En cuanto a la organización, también decíamos, las células procariotas son generalmente unicelulares. Las células, por ejemplo, las bacterias son únicas, una sola célula. En cambio, la mayoría de las eucariotas son multicelulares o pluricelulares. En el caso de las características secundarias, pueden sobrevivir a temperaturas extremas, ¿no? En cambio, las bacterias, como decíamos, pueden vivir en el hielo, pueden vivir en los volcanes, ¿no? Entonces, o pueden vivir en el ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, pueden vivir entre menos 0 grados centígrados o vivir arriba de los 200 grados centígrados. Esas son las extremófilas, ¿no? Pero la mayoría de las bacterias viven a la temperatura del cuerpo humano, porque desde el punto de vista de la salud, la que nos interesa son las llamadas mesófilas. Las mesófilas son aquellas bacterias que crecen a la temperatura del cuerpo humano, más o menos 36, 37 grados centígrados. O sea, y estas mesófilas son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que van a vivir, pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden vivir a la temperatura de nuestro cuerpo y ocasionarnos enfermedades. En cambio, las que viven a temperaturas extremas, ¿sí?, como algunas bacterias, no van a poder vivir en nuestro cuerpo. Las que viven normalmente, por ejemplo, a menos 20 grados centígrados, ¿será que van a entrar a nuestro cuerpo y nos van a producir enfermedades? No, ¿verdad? O las que viven en los volcanes, viven arriba de los 200 grados centígrados, ¿será que van a poder vivir en nuestro cuerpo a 36 grados centígrados? Se van a morir, ¿no es cierto? Entonces, las importantes dentro del punto de vista de la temperatura, las procariotas, las bacterias, son las mesófilas, las que viven a la temperatura del cuerpo humano. ¿Sí? Bien, aquí la locomoción. ¿Qué significa locomoción? Movimiento, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, las procariotas, se mueven gracias a ¿qué? Miren, esta estructura que ven ustedes es un flagelo que es propia de las células
procariotas, la bacteria. Esto aparentemente puede ser un Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo, tiene la forma así alargada y tiene un flagelo, esta estructura que ven aquí. Y normalmente estas estructuras, al darle la locomoción, el movimiento a estas bacterias, hace que sean más virulentas, que sean más patógenas, ¿no? En relación a las que no las tienen. ¿Sí? Eso vamos a explicarlo también más adelante. Bien, en cambio, en las células eucariotas, la locomoción no es solamente por el flagelo. Pueden moverse gracias a los cilios, ¿no? Ustedes han visto los cilios que hay en las células ciliadas, que son las que van a desprender moco, o las células que recubren, por ejemplo, el esófago, la laringe, ¿no es cierto? Eso vamos a ver cuando veamos aparatos y sistemas. Tienen otra función, no tienen la función que tienen los cilios, por ejemplo, en las bacterias. Aquí estos cilios producen movimiento, locomoción. Los flagelos también tienen la misma función de locomoción. Y los pseudópodos, como habíamos dicho, en el caso de los macrófagos, que son células eucariotas, son glóbulos rojos, hace de que ellas se muevan, ¿no es cierto? Formen como una especie de patas, los macrófagos formen esos pseudópodos y hagan que la misma se mueva para atrapar, por ejemplo, o destruir a los cuerpos extraños, como por ejemplo las bacterias que ya lo explicamos anteriormente. Bien, estas son, por mencionar, las más relevantes de las diferencias entre lo que son las células eucariotas y las células procariotas. No sé si hay, ya llegamos al tiempo, pero podemos darnos unos 2 minutitos para poder disipar algunas dudas o si quieren complementar algo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. ¿No hay ninguna pregunta? Licenciada, tuviera una pregunta. Me acabo de unir a la clase y he estado escuchando todo y no sé si habrá pedido libro o algún material o algo. Ya, eso ya lo hablamos en la clase. De todas maneras, lo repito para ustedes, las personas que recién han estado ingresando, les he estado admitiendo, pero las clases son netamente relacionadas a los temas. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer es relacionado al tema. ¿Ya? Todo lo que es la parte administrativa, tienen un coordinador, tienen un correo al cual ustedes les van a mandar toda la información, y no sé si tienen algún grupo con el coordinador que les va a estar comunicando todo lo que es la parte administrativa. ¿Ya? Ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta referente al tema? Yo, Listen, lo que no entendí fue donde dice la división binaria y mitosis. Ya. Las células procariotas, como el caso de las bacterias, por ejemplo, tienen una simple fisión o fusión binaria. Vamos a hacer de cuenta, bueno, esta es una célula, es un Helicobacter pylori, digamos, ¿ya? Entonces, esta bacteria empieza a estrangularse en la parte central, un estrangulamiento, hasta dividirse en 2 células idénticas a esta, a la célula madre. Eso se llama por simple fisión o fusión binaria. ¿Queda claro? En cambio, en las células eucariotas, ¿qué estructuras o qué organismos están formados por células eucariotas? Ya lo dijimos, los protistas, que son los protozoos, los hongos, las plantas, los animales. Por favor, apaguen su micrófono, si no, no continuamos. Bien, estas células eucariotas se dividen por mitosis. ¿Qué significa? Que es todo un proceso. Ustedes han visto cómo el proceso de la mitosis, ¿no ve? Tiene diferentes fases. La profase, la prometafase, la metafase, la telofase
la anafase y la telofase. Entonces, un proceso más largo. Y ese proceso en las células eucariotas es la división. Y en ese proceso, ¿sí?, de división, la célula se va a dividir, ¿sí?, mediante este proceso que se llama mitosis. De todas maneras, tenemos en el programa más adelante para explicar lo que es la división. Lo que interesa ahora es que ustedes sepan que las procariotas se dividen por fisión binaria y las eucariotas se dividen por la mitosis. Pueden ir a la casa y recordar leer su librito, pueden leer el libro de Solomón o cualquier libro de biología y ver que hay mitosis. Inclusive en el internet hay videitos y vean, ahí les van a explicar bonito, ¿no?, lo que es la mitosis. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ¿Quedó muchas claro, gracias, niña? Lisen. Qué huevada, che. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Para que no vayamos? Bien. Ya se han ido retirando, son 89, éramos más, ¿no? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana, a las 8 de la mañana tenemos con ustedes, ¿no?